En un juzgado del centro de Monterrey, con las paredes tapizadas de expedientes y el aire denso de juicios pendientes, un hombre de traje impecable caminaba con pasos calculados. Su nombre era Julián Herrera, abogado penalista, temido por su precisión y su frialdad. Jamás perdía un caso. Era el tipo de profesional que hablaba poco y convencía con hechos. Para sus colegas, era una máquina legal. Para sus rivales, un verdugo elegante. Pero para él, la ley era un escudo. Algo que lo mantenía lejos del dolor que una vez lo partió en dos. Hasta que ese martes por la mañana, su vida dio un giro que ninguna sentencia pudo anticipar. Sentada frente a él, esposada y con la mirada altiva, estaba Alma Rodríguez, acusada de fraude millonario, excontadora de una empresa transnacional. Tenía 33 años, el cabello recogido con desdén y una expresión que no pedía perdón. Julián apenas la miró al principio. Tenía claro que solo era otro caso, otra pieza en su récord, pero algo en la forma en que ella se sentaba, erguida, como si aún llevara dignidad pese a las cadenas, lo incomodó. Era como si sus ojos dijeran, «No sabes nada de mí». Y eso, viniendo de una acusada, lo sacudió más de lo que admitiría. Durante la audiencia, Alma no negó los hechos, pero pidió hablar. Julián, acostumbrado a que sus clientes se limitaran a seguir instrucciones, se sorprendió. Lo que dijo no fue una defensa técnica, sino un relato humano. Habló de su madre enferma, de salarios robados por jefes corruptos, de decisiones desesperadas. No pedía piedad, solo verdad. Y mientras hablaba, la sala dejó de ser un lugar de juicios y se volvió un espacio de verdades incómodas. Julián sintió algo raro, respeto, y eso no debía pasar, no en su mundo. Esa noche, en su departamento minimalista y perfectamente ordenado, Julián revisó el caso, no por estrategia, sino por curiosidad. Encontró inconsistencias, movimientos de cuentas que no encajaban, testimonios vagos. Lo que parecía un caso cerrado empezaba a mostrar fisuras. ¿Y si no era culpable?, pensó, pero sacudió la cabeza. No era su labor dudar, era ganar. Punto. Sin embargo, algo dentro de él no pudo callarse. Al día siguiente, pidió ver a Alma a solas. En la sala de entrevistas, sin cámaras ni abogados presentes, se sentaron frente a frente. Él la miró a los ojos y le preguntó, «¿Lo hiciste?». Ella sonrió con tristeza y dijo, «¿Importa lo que diga? ¿Alguien me va a creer?». Esa respuesta, más que 1000 pruebas, le reveló algo. Ella no era como los demás. No justificaba, no rogaba. Solo decía la verdad a quien quisiera oírla. Julián no supo qué responder. Por primera vez en años, el abogado se sintió hombre. Julián salió de aquella sala más confundido que nunca. No era común en su mundo permitir que una historia personal afectara su juicio, pero había algo en Alma que derribaba sus defensas. No era su belleza, aunque tenía la suya. Era esa firmeza, una integridad herida, pero intacta. Al regresar a su oficina, en lugar de redactar el típico informe legal, abrió un documento en blanco y comenzó a anotar preguntas. ¿Quién realmente desvió el dinero? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué confesaría algo que parece no haber hecho? Por primera vez, no pensaba como abogado, pensaba como alguien que necesitaba entender. En los días siguientes, Julián empezó a investigar por su cuenta, revisó contratos, habló con antiguos compañeros de la empresa donde Alma trabajaba y encontró un patrón. Alguien le había tendido una trampa. Usaron sus accesos para mover fondos ilegales, pero dejaron rastros. Curiosamente, el nuevo director financiero tenía lazos familiares con el CEO. Todo olía a encubrimiento. Julián sabía que podía usar eso como argumento técnico, pero había algo más fuerte que lo impulsaba. Quería limpiar su nombre, no como parte del trabajo, como un acto de justicia personal. Mientras tanto, Alma seguía en la cárcel, pero con una mirada cada vez menos apagada. Julián la visitaba con frecuencia, ya no solo para hablar del caso, sino para escucharla. Ella le contaba sobre su infancia en Durango, cómo cuidó de su madre desde los 14 años y cómo soñaba con abrir una escuela de contabilidad para mujeres de bajos recursos. Julián la escuchaba en silencio, pero cada palabra de ella construía algo dentro de él, admiración, no solo por su inteligencia, sino por su fortaleza. Era alguien que había sido golpeada por la vida y aún así no había perdido la esperanza. Una tarde,
Después de presentar un nuevo recurso, Julián salió del juzgado y la vio siendo llevada de vuelta a su celda. Sus ojos se encontraron por un instante. Ella no sonrió, pero había un brillo distinto, como si dijera, gracias. No necesitaban palabras. Había nacido algo ahí, invisible pero real, y eso era peligroso. Para él, para ella, para todo el proceso. Julián sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería dar marcha atrás. Esa noche, sentado frente a una copa de vino que no lograba terminar, Julián volvió a leer la declaración de Alma. Cada coma, cada pausa, cada silencio entre líneas. Era como si ella lo hubiera escrito sabiendo que algún día alguien la escucharía de verdad. Y él la estaba escuchando, no como abogado, como hombre, como alguien que, sin darse cuenta, ya no buscaba justicia solo por cumplir su trabajo, sino porque quería que ella pudiera empezar de nuevo. Porque, de alguna forma extraña, él también quería empezar de nuevo con ella. El caso de Alma empezó a tomar un rumbo distinto. Julián, con toda su discreción, presentó pruebas nuevas que apuntaban a inconsistencias claras en el manejo financiero de la empresa. El juez, aunque cauteloso, aceptó revisar el material. Desde ese momento, Alma dejó de ser vista como una simple culpable. Ahora era una pieza incómoda en medio de un sistema que no sabía si castigarla o protegerla. Julián, por su parte, ya no hablaba como abogado frente al tribunal. Su tono tenía otra fuerza, como si, al defenderla, también defendiera algo de sí mismo que había estado dormido por años. En una de las visitas, Alma lo miró diferente, ya no con desconfianza ni con miedo. Lo miró con curiosidad, como quien no entiende por qué alguien haría tanto por una persona que no tiene nada que ofrecer. Julián notó la mirada, pero no dijo nada. Sacó unos papeles de su portafolio, los extendió y comenzó a explicarle cada detalle del proceso. Alma lo escuchaba, pero algo en ella también estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en su palabra, y eso, para una mujer rota, era más poderoso que cualquier celda. Pasaron semanas. Julián seguía firme en su intento por demostrar su inocencia, pero sabía que necesitaba más. Entonces fue a visitar a la madre de Alma, una mujer mayor, con la voz gastada y las manos temblorosas, que vivía en una pequeña casa con olor a romero. «Mi hija nunca tomó nada que no fuera suyo», dijo con los ojos firmes. «Ella era la que pagaba todo aquí, incluso cuando se quedaba sin comer». Julián se fue con el corazón apretado y una carpeta llena de recibos, fotos, cartas y hasta boletos de autobús. Cada uno contaba una historia, y todas apuntaban a una sola cosa: Alma era inocente. Unos días después, Julián se sentó frente al fiscal y lo enfrentó. Le mostró los documentos, las irregularidades, los testimonios. El fiscal se incomodó. Preguntó si todo eso era oficial. Julián respondió que sí. Pero lo más oficial de todo era su convicción. Esa mujer no debía estar presa ni un día más. El fiscal no dijo nada, solo asintió con una tensión que decía mucho más que las palabras. Había un sistema detrás, uno que no gustaba de admitir errores, pero la verdad empezaba a ser demasiado evidente. Esa noche, Julián no fue a casa. Caminó por el centro de la ciudad sin rumbo, miraba los rostros de la gente y pensaba en Alma, en cómo había aprendido a vivir con tan poco, en cómo jamás pidió ayuda, pero aún así la merecía, en cómo, sin darse cuenta, ella le estaba enseñando algo que sus años de carrera nunca le dieron: humanidad. Paró frente a un puesto de flores y compró una sola rosa blanca. No sabía por qué, solo sintió que tenía que hacerlo. Al día siguiente fue a verla. Ella lo recibió con una expresión distinta. Ya no era la mujer derrotada del primer día. Era alguien que, aún encerrada, comenzaba a caminar hacia su libertad. Julián le entregó la rosa sin decir nada. Alma la tomó, la observó por un momento y, por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa grande, ni teatral. Fue apenas un gesto, leve, pero real. Y en ese momento, Julián supo que no importaba cuánto tiempo tomara, que iba a sacarla de ahí. Alma despertó esa mañana con una sensación extraña. Había aprendido a no hacerse ilusiones, pero algo en su pecho le decía que las cosas empezaban a cambiar. Las demás internas la miraban diferente, algunas con respeto, otras con envidia. Pero ella ya no se encogía ante las miradas. Caminaba erguida, aunque por dentro aún temblaba. Esa rosa blanca que Julián le había dado seguía en su mesita,
en un vaso de plástico con agua. Era frágil, como ella, pero seguía viva. Y eso ya era mucho. Julián, por su parte, intensificó su estrategia. Sabía que con las nuevas pruebas el juez podía conceder una audiencia de revisión, pero necesitaba algo más, una declaración directa de uno de los responsables. Fue entonces que se arriesgó. Citó a un excontador de la empresa, un hombre que había sido despedido meses antes por faltas éticas. Lo encontró en un barrio popular, cansado, amargado, pero aún con cuentas pendientes. Le ofreció inmunidad a cambio de su testimonio. El hombre aceptó, no por justicia, por venganza. Con ese testimonio, Julián preparó una moción especial. Lo presentó con calma, con la seguridad de quien ya no duda de lo que defiende. El juez aceptó revisar el caso en audiencia extraordinaria. Alma fue notificada. Esa noche no pudo dormir, no por miedo, sino por esperanza, algo que no se había permitido sentir desde hacía mucho. En su celda, frente a la ventana enrejada, repitió una oración en silencio. No era creyente, pero necesitaba creer. En algo, en alguien, en ella misma. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, antiguos colegas de Alma. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos sentían que ese caso era diferente. Julián llegó solo, con una carpeta en mano y una mirada determinada. Cuando Alma entró, esposada pero firme, un murmullo recorrió la sala. Ya no parecía una culpable, parecía una sobreviviente. Se sentó sin mirar a nadie, pero en su rostro había una serenidad que descolocaba. El excontador subió al estrado. Su voz temblaba al principio, pero luego comenzó a soltar todo: fechas, nombres, montos, instrucciones. Señaló al nuevo director financiero como el cerebro detrás del fraude y confirmó que usaron la cuenta de Alma como pantalla. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Nadie respiraba. Julián solo se limitó a decir: «Su señoría, esto es suficiente para reconsiderar la culpabilidad de mi clienta». El juez pidió un receso. Todos salieron tensos, menos Alma. Ella sabía que la verdad, al fin, comenzaba a tener voz. En el pasillo, Julián la miró a los ojos. No dijo nada, solo le hizo un gesto con la cabeza, como diciendo: «Lo logramos». Ella respondió con otro gesto, leve pero significativo. No necesitaban palabras, porque cuando la verdad encuentra su camino, lo único que queda es esperar que la justicia se atreva a seguirla. Cuando la audiencia se reanudó, el juez volvió con una expresión más dura que antes. Leyó lentamente un resumen de lo expuesto, pero sin dar indicios de su decisión. Finalmente miró a Alma. Sus palabras fueron frías, procesales, pero su veredicto no lo fue. Este tribunal determina que existen fundamentos suficientes para suspender la condena mientras se abre una nueva investigación. La sala estalló en murmullos. Alma no entendía del todo qué significaba eso. Julián se acercó y susurró: «Estás libre, por ahora». La puerta del penal se cerró detrás de ella sin ruido, pero el silencio pesaba. Frente a la reja, Julián la esperaba con un abrigo en la mano. Hacía frío. Alma lo miró, sin saber si abrazarlo o alejarse. Él no hizo ningún movimiento. Solo estiró el abrigo y dijo: «No tienes que agradecerme». Ella lo tomó y por primera vez dejó que alguien la cuidara, aunque fuera un instante. Caminaron por el patio del tribunal sin decir palabra, como si los sonidos del mundo no les pertenecieran. Julián la llevó a un pequeño departamento que había conseguido a través de un amigo. Nada lujoso, pero cálido. Una cama limpia, una cocina modesta y una ventana con cortinas claras. «Es tuyo por ahora, mientras todo se acomoda». Alma se sentó en la orilla de la cama y observó el lugar como si fuera irreal. Después de tanto tiempo, tenía una puerta que podía cerrar por dentro. Julián se retiró con discreción, dejándole una bolsa con ropa y una tarjeta con su número. Esa noche, Alma no durmió. No por miedo, por incredulidad. Se paseó por el cuarto una y otra vez, tocando las paredes, abriendo los cajones, lavando los platos sin razón, como si cada gesto reafirmara que eso era verdad. Luego se sentó frente a la ventana y rompió en llanto. No de tristeza, sino de alivio. Un llanto contenido por meses, que por fin encontró un lugar para salir. Al día siguiente, Julián la llamó para saber cómo estaba. Ella no respondió al principio, pero después le devolvió la llamada. «Gracias», dijo con voz baja. «No tienes que agradecerme», repitió él, «pero quiero». Fue la primera conversación real entre ellos. Hablaron poco,
pero hubo pausas llenas de significado, como si cada silencio también contara su historia. Poco a poco, Alma empezó a reconstruirse. Primero fue el baño largo y tibio, luego el primer desayuno sin apuro, más tarde escribir una lista de cosas por hacer. Todo simple, todo nuevo. Julián la visitaba de vez en cuando, sin invadir. Le llevaba libros, le ofrecía acompañarla a hacer trámites, pero siempre respetando su espacio. Alma, que alguna vez vivió como sombra, comenzaba a entender lo que era habitar su propia vida. Pero en el fondo, ambos sabían que aún quedaban batallas por pelear. La investigación seguía abierta, los responsables aún no eran juzgados, y el pasado, aunque no pesaba como antes, todavía susurraba en la oscuridad. Julián lo sabía, y por eso cada vez que se despedía le decía lo mismo: «Nos vemos pronto, si tú quieres», porque había entendido que a veces lo más valiente que alguien puede hacer es dejar que otro decida quedarse. Pasaron algunas semanas, y aunque el proceso legal avanzaba con lentitud, Alma se mantenía firme. No regresó a su antiguo trabajo, ni buscó contacto con nadie de su pasado. Cada día era una reconstrucción, pequeños hábitos, nuevas rutinas. Julián continuaba visitándola, ahora con un poco más de confianza. A veces llegaba con café y pan dulce, otras con silencio y paciencia. No le exigía nada, solo estaba ahí, y eso para Alma era nuevo, era mucho. Una tarde, mientras revisaban documentos del caso, Alma encontró una fotografía vieja dentro de una carpeta. Era ella, en su antigua oficina, rodeada de compañeros que hoy la habían olvidado. La mirada en la foto era distinta, no era más feliz, ni más fuerte, era ingenua. Y al ver eso, entendió cuánto había cambiado. Ya no quería recuperar lo que fue, quería construir algo nuevo. Esa noche, tiró la foto a la basura sin remordimiento. Mientras tanto, Julián se enfrentaba a nuevas presiones. Su implicación en el caso comenzó a incomodar a ciertos sectores del poder. Le ofrecieron dinero para abandonar la defensa, incluso una amenaza velada llegó a su correo. Pero él no cedió. Sabía que no se trataba solo de ganar un juicio. Se trataba de demostrar que Alma no era un error del sistema, sino una prueba de que el sistema podía fallar y debía corregirse. Una noche, mientras compartían una cena simple en el departamento, Alma le preguntó: «¿Por qué me creíste, Julián, cuando nadie más lo hizo?». Él se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió: «Porque tú no pediste que te creyera, solo pediste que te escuchara, y eso fue suficiente para saber que decías la verdad». Alma no respondió, pero bajó la mirada con una leve sonrisa. Era la primera vez que alguien la veía así. El juicio definitivo fue programado para un mes después. Julián y Alma sabían que la presión aumentaría. Ella debía declarar, enfrentar a los verdaderos culpables, contar su historia ante los medios. No era fácil, pero esta vez no estaría sola. Comenzó a preparar su testimonio con la misma seriedad con la que había aprendido a vivir de nuevo. Practicaba frente al espejo, escribía borradores, pedía opiniones. No quería venganza, quería verdad. Julián la apoyaba, pero también la protegía. Le recordó más de una vez que, si decidía no hablar, él la respaldaría igual. Pero Alma ya había tomado su decisión. Ya no se trataba de limpiar su nombre. Se trataba de alzar la voz por todas las que nunca pudieron hacerlo, por todas las que se quebraron en silencio, y por la mujer que ella fue y que nunca más quería volver a ser. El día del juicio llegó con un cielo gris y cargado, como si la ciudad misma supiera lo que estaba por suceder. Alma se despertó temprano, se vistió con ropa sencilla pero firme, y se miró al espejo por un largo rato, no para corregir su aspecto, sino para recordarse quién era. Cuando Julián llegó por ella no dijo ni una palabra, solo la miró con respeto. Había algo en sus ojos que no necesitaba traducción: admiración. Al entrar al tribunal, los flashes de las cámaras la cegaron. La prensa, que antes la había condenado sin conocerla, ahora quería su versión, pero ella no se detuvo. Caminó con paso seguro, el mismo que había construido con cada paso pequeño desde que recuperó la libertad. En la sala, el juez la saludó con una leve inclinación de cabeza. Su defensa estaba lista. El momento había llegado. Cuando le pidieron que subiera al estrado, Alma respiró hondo y comenzó a hablar. No tartamudeó, no dudó. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. Contó su historia desde el inicio,
sin omitir el dolor ni los errores. No se presentó como una santa, pero sí como alguien que había sido traicionada, manipulada y desechada por un sistema que no escucha. Cada palabra calaba hondo, no solo por su contenido, sino por su verdad. Los fiscales intentaron cuestionarla, poner en duda sus motivos, su memoria, su carácter, pero Alma no se quebró. Respondió cada pregunta con serenidad, sin dejarse provocar. En un momento, uno de ellos insinuó que su cercanía con Julián era parte de una estrategia. El juez intervino y detuvo la línea de preguntas. Julián, en su asiento, cerró los ojos por un segundo, conteniendo la rabia. Alma solo sonrió con ironía. Sabía que ya no podían tocarla. Al terminar su testimonio, la sala guardó silencio. Incluso los más escépticos parecían haber escuchado algo diferente esa vez. Alma bajó del estrado sin mirar a nadie. Volvió a su asiento y tomó un vaso de agua con manos tranquilas. Por primera vez, sintió que no tenía nada que demostrar. Había dicho lo que tenía que decir, y eso era suficiente. Al salir del tribunal, la lluvia finalmente comenzó a caer. La gente corría a cubrirse, pero Alma levantó el rostro hacia el cielo. Las gotas resbalaban por su cara como si fueran parte de una despedida. Julián le ofreció su abrigo, pero ella lo rechazó con una sonrisa. «No tengo frío», dijo. Y en efecto, algo dentro de ella se había encendido. Ya no necesitaba abrigo. Había recuperado su fuego. Los días posteriores al juicio estuvieron llenos de espera, tensión y rumores. Los medios comenzaron a publicar fragmentos del testimonio de Alma, algunos con respeto, otros con morbo. Pero ella no se dejó afectar. Se mantuvo en silencio, enfocada en su rutina. Leía, cocinaba, salía a caminar por el parque cercano, no para distraerse, sino para mantenerse entera. Cada paso era una forma de resistencia, una promesa de no quebrarse de nuevo. Una tarde Julián llegó con una noticia inesperada. Una fundación de derechos humanos se había interesado en el caso y quería hablar con Alma. Ella dudó al principio, temía ser utilizada de nuevo como rostro de algo que no controlaba, pero la reunión fue diferente. Escucharon su historia, sin adornos ni exigencias. Solo querían apoyarla, amplificar su voz. Alma aceptó colaborar con una condición: contar su verdad a su manera. Con la ayuda de la fundación, Alma escribió un artículo en primera persona que fue publicado en uno de los periódicos más leídos del país. No habló solo de su caso, sino de todas las mujeres invisibles que pasan por cárceles, despidos, juicios sociales, sin que nadie se detenga a preguntar su versión. El texto se volvió viral, y aunque hubo críticas, también llegaron cientos de mensajes de apoyo. Mujeres que por primera vez se sintieron representadas. Julián observaba todo desde la distancia justa. No intervenía, no opinaba, a menos que ella se lo pidiera, pero estaba presente. Cada vez que Alma dudaba de sí misma, él la miraba como si ya supiera lo fuerte que era. Una noche, mientras compartían un café, ella le preguntó: «¿Por qué sigues aquí?». Julián la miró fijamente y respondió: «Porque aquí es donde quiero estar». No hubo más palabras, solo un silencio que lo decía todo. Pero el proceso legal aún no terminaba. Aunque el juicio había terminado, la resolución oficial se demoraba. Una parte de Alma temía que el sistema encontrara una forma de castigarla otra vez. No confiaba del todo, y tenía motivos. Por eso, cada día de espera se sentía como un eco del encierro. Pero esta vez no estaba sola. Cada mensaje, cada gesto, cada abrazo inesperado de una desconocida en la calle le recordaban que algo sí había cambiado. El último día del mes, la resolución llegó. El sobre oficial con el sello del tribunal. Alma lo abrió sola, sentada en su sala, con el corazón temblando. Leyó en voz alta para sí misma: «Absuelta de todos los cargos, se reconoce error judicial». Cerró los ojos. No lloró, solo se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, muy despacio, sonrió. Una sonrisa tranquila, sin euforia. Era el final de una batalla y el inicio de otra vida. Con la absolución, Alma recuperó algo más que su libertad. Recuperó su nombre. Lo que antes era un susurro entre vecinos o un titular cruel, ahora se convertía en una historia de fuerza, resistencia y dignidad. Le ofrecieron entrevistas en televisión, propuestas para escribir un libro, incluso invitaciones a congresos sobre justicia y equidad. Pero Alma no tenía prisa,
No quería fama, solo quería vivir sin tener que explicarse a cada paso. Aceptó algunas de esas propuestas, pero bajo sus propios términos. Hablaba desde la honestidad, sin victimizarse ni exagerar. Siempre terminaba con la misma frase: yo no soy especial, solo tuve la oportunidad que muchas no tienen. Eso le daba aún más fuerza a su testimonio. La gente no veía en ella a una heroína inalcanzable, sino a alguien real, cercana, posible. Mientras tanto, la relación con Julián evolucionaba en silencio. No eran pareja, no lo habían definido, pero entre ellos se había tejido una intimidad distinta, basada en respeto profundo y cariño discreto. Compartían paseos, charlas nocturnas, silencios cómodos. Julián no intentaba rescatarla. Sabía que Alma no necesitaba un salvador, solo alguien que caminara a su lado sin imponerle dirección. Una noche, mientras caminaban por la plaza iluminada de Coyoacán, Alma se detuvo frente a un grupo de músicos callejeros. Tocaban una melodía lenta, melancólica, que parecía salida de su propia historia. Julián la miró de reojo, esperando algún comentario, pero ella solo cerró los ojos y escuchó. Después de un rato murmuró: ¿Tú crees que uno puede empezar de nuevo sin cargar lo que fue? Julián respondió: no se trata de olvidar, se trata de elegir qué llevar. Esa misma noche, Alma decidió escribir una carta a la mujer que fue antes de todo. No para despedirse, sino para reconciliarse. La tituló Para la que sobrevivió. La publicó en redes sin mucha expectativa, pero en menos de 48 horas fue compartida por miles de personas. Mujeres que también sobrevivieron de distintas formas le respondían con sus propias cartas. Sin querer, Alma se había convertido en símbolo. No le gustaba la palabra ejemplo. Decía que nadie debería vivir con esa carga, pero entendía el poder de las historias bien contadas. Por eso, cuando una joven le escribió pidiendo ayuda para escapar de una relación violenta, Alma no dudó. Se movilizó, contactó a la fundación, y esa misma semana la joven tenía un lugar seguro. Fue entonces que Alma comprendió algo importante. Su historia ya no era solo suya, era un faro. A medida que pasaban los meses, Alma dejó de mirar hacia atrás con dolor. Su historia seguía viva, pero ya no la definía. Había aprendido a nombrar su pasado sin que le temblara la voz, a recordar sin que se le partiera el alma. Se convirtió en consejera informal para muchas mujeres, escuchando más que hablando, y compartiendo su experiencia solo cuando era útil. Era como si cada cicatriz se hubiera convertido en una línea de guía para otras. Julián, por su parte, no cambió su vida por ella, pero sí la amplió con ella. Siguió con sus proyectos, sus viajes ocasionales, sus investigaciones, pero siempre encontraba la forma de volver a casa, y cada vez que regresaba, pasaba primero por el mismo lugar, la pequeña cafetería donde Alma trabajaba por las tardes. No porque necesitara café, sino porque necesitaba verla en su nuevo hábitat, donde ella brillaba sin esforzarse. Un día, mientras preparaba una mesa para una cliente nueva, Alma escuchó algo que la detuvo en seco. Era una risa, ligera, pero familiar. Al girar, vio a su madre. No se habían hablado desde antes del juicio, no por odio, sino por miedo. Ambas tenían heridas sin cerrar. Se quedaron en silencio unos segundos, y luego la madre dijo: no sabía cómo volver. Alma respondió: yo tampoco. Pero estás aquí. Fue el principio de una reconciliación lenta pero honesta. Esa noche, Julián encontró a Alma sentada en su sillón, mirando una foto vieja. Era de ella y su madre en una fiesta de pueblo. Volvió, le dijo sin levantar la vista. Julián solo se sentó a su lado. No hacía falta decir más. La vida le estaba devolviendo piezas que creyó perdidas. Pero Alma ya no era la misma mujer de antes. Ahora sabía que incluso las piezas rotas pueden formar un nuevo cuadro si se colocan con cuidado. En uno de los eventos de la fundación, Alma conoció a una joven estudiante de Derecho que le preguntó qué haría ahora, que ya todo se había arreglado. Alma sonrió y respondió: ahora empiezo de verdad. Y así lo hizo. Retomó estudios que había dejado años atrás. Se inscribió en un diplomado de Derechos Humanos. No porque buscara títulos, sino porque sentía que tenía mucho que aprender para poder seguir ayudando. Una tarde, mientras caminaban por Chapultepec, Julián le tomó la mano con naturalidad. No lo habían hecho antes. Alma lo miró de reojo y por primera vez no hubo barreras. No necesitaban definir lo que eran,
Solo sabían que estaban construyendo algo real, sin promesas vacías, sin expectativas imposibles, solo presencia, respeto y tiempo compartido. Y eso, para ambos, era más que suficiente. La fundación crecía más rápido de lo que Alma había imaginado. Ya no eran solo redes de apoyo. Estaban creando espacios físicos, casas de transición, talleres de empoderamiento, asesoría legal gratuita. Alma se había convertido en el rostro visible de una causa mayor, pero nunca perdió el contacto con la realidad. Seguía sirviendo café algunas tardes, no por necesidad, sino para no olvidar de dónde venía. Un día, recibió una invitación inesperada. El gobierno quería reconocer su labor con una medalla al mérito cívico. No era algo que buscara, ni algo que le emocionara en exceso, pero aceptó por una sola razón: las mujeres que la inspiraban. El día del evento, vestida con sencillez y sin maquillaje ostentoso, Alma subió al estrado, miró al público y dijo: «Este reconocimiento no es mío, es de todas las que resistieron sin aplausos». Entre el público, Julián la miraba con los ojos llenos de orgullo. Nunca le había dicho «te amo», pero tampoco lo necesitaban. El amor se había vuelto algo silencioso entre ellos, un entendimiento profundo que no exigía etiquetas. Esa noche, después del evento, se sentaron en una banca del parque como hacían al principio. Julián rompió el silencio. «¿Tú crees que la gente realmente puede cambiar?». Alma respondió: «Si no creyera eso, no estaría aquí contigo». La frase quedó flotando entre ellos. Y por primera vez, se besaron. No fue un beso de película ni acompañado por música dramática. Fue un beso sencillo, natural, inevitable, como si todo lo vivido los hubiera llevado justo a ese momento. Se miraron sin prisas, sin miedo. Era el inicio de una nueva etapa, una que no partía del dolor sino de la elección. Alma comenzó a escribir un libro, no sobre su caso, sino sobre las historias de mujeres que conoció en el camino. Mujeres invisibles para muchos, pero gigantes en dignidad y fuerza. El libro no pretendía ser un éxito editorial, era una ofrenda, una forma de que esas voces no se perdieran en el ruido del mundo. Julián le ayudaba con la edición, pero no corregía su estilo. Le decía que su voz escrita tenía la misma verdad que su mirada. Una tarde, mientras revisaban manuscritos, Alma recibió una carta anónima. Era de una mujer que había estado en la misma celda que ella, años atrás. «Gracias por no dejarte romper», decía. «Tu historia me ayudó a creer que aún hay salida». Alma lloró al leerla. No por tristeza, sino por confirmación. Su lucha no había sido en vano. No solo había sanado su propia historia, sino que había abierto una puerta para muchas otras. El día del lanzamiento del libro llegó sin alardes. Una pequeña librería independiente del centro se ofreció a organizar el evento. No hubo prensa masiva ni alfombras rojas, pero sí muchas sillas ocupadas. Mujeres de todas las edades, algunas con historias similares a la de Alma, otras con heridas distintas, pero todas con un brillo en los ojos: esperanza. Alma se sentó frente a ellas, con el manuscrito en las manos, y comenzó a leer el primer capítulo con voz firme. Cada palabra que salía de su boca tenía peso, tenía historia. No era una narradora, era testigo. Al terminar, el silencio fue absoluto. Luego, un aplauso sincero, cálido, lleno de respeto. Julián estaba al fondo, grabando con su celular, no para redes sociales, sino para conservar un momento que sabía que marcaría un antes y un después. Cuando Alma bajó del estrado, él no dijo nada, solo la abrazó fuerte, como quien entiende el valor de cada paso recorrido. Después del evento, mientras guardaban los libros y agradecían a los asistentes, una niña se acercó a Alma. Tendría unos 11 años, vestía uniforme escolar y tenía la mirada limpia. Le dijo: «Mi mamá dice que tú eres valiente. Yo también quiero ser como tú». Alma se agachó, le acarició la mejilla y respondió: «Entonces ya lo eres, porque las valientes comienzan con palabras como esas». La niña sonrió, y ese gesto fue más valioso que cualquier medalla. Los días siguientes fueron tranquilos, sin grandes anuncios ni entrevistas, solo rutina, silencios compartidos, trabajo constante. Alma entendió que no necesitaba más giros dramáticos. Lo extraordinario estaba en lo simple, en la paz después de la tormenta, en el amor que no exige,
en el propósito que no se apaga. Decidió